salario mínimo nacional en Uruguay oficialmente es 23.604 pesos. Que decía que gastaban 40.000 pesos en comida y yo... Claro. ¿Quién gasta 40.000 pesos en O sea, comida? evidentemente 40.000 pesos en comida lo gasta. Bueno, bienvenidos a este episodio piloto de este podcast del Paco. El blog de Paco ha evolucionado y ahora va a ser un podcast también. Y en este día vamos a estar hablando en este episodio piloto de la pregunta del millón de pesos que mucha gente me hace, sobre todo cuando están pensando venir a Uruguay, que es el tema del costo de la vida. Mucha gente me dice, bueno, yo soy tal cosa, soy médico, soy ingeniero, soy informático. Quiero ir a Uruguay, me va a alcanzar el dinero, me dicen que el costo de la vida es alto, ¿qué onda? Y en este primer video del podcast que hemos hecho así muy a lo loco, improvisado aquí en mi casa con 3 tarecos arriba, vamos a estar hablando de eso, ¿no? Del costo de la vida en Uruguay, y vamos a estar dejando también al final unos tips para las personas extranjeras, migrantes que viven acá, para que puedan ahorrar dinero y demás, todas estas cuestiones. Así que sin más, arrancamos. Bueno, antes de arrancar con el tema que nos concierne, hoy, como es un podcast, muy feo que esté yo solo, entonces he invitado a mi amiga Laila, que bueno, ya se va a presentar. Hola, me llamo Laila. Bueno, Soy taciturna. ya ven que es una chica de muchísimas palabras, pero bueno, es mi amiga y lleva aproximadamente un año acá en Uruguay y creía que su perspectiva y su experiencia podría aportar contenido valioso a lo que el podcast respecta. Entonces, ¿por qué este tema nos importa? ¿Y por qué es importante hablar de ello? Porque creo que es básico a la hora de emigrar. Una de las mayores dudas, aparte del tema de los papeles, que ya vendrán videos y podcasts sobre eso, es el tema de la economía, ¿no? Como que dónde me voy a poder mudar, cuánto tiempo voy a estar, el tema del trabajo, me va a alcanzar el dinero, si soy médico, en qué puedo encontrar trabajo mientras tanto. Igual este podcast va a estar más centrado en el tema de justo el dinero, no tanto profesionalmente, pero es un tema que realmente importa mucho y que trae mucha inseguridad. Sí. ¿Vos qué opinás? Mira, ahora mismo, viste que al principio cuando llegué acá, yo hacía contenido. Y resulta que existe mucha duda con eso, porque hay mucha información, todo el mundo da como su opinión, hay quien llega y no se adapta realmente, no entiende que tiene que pagar renta, tiene que pagar agua, tiene que pagar los servicios que normalmente en Cuba lo que cobran realmente... Sí, de agua en mi casa se pagaba, no sé, 20 pesos. Exacto. Entonces llegas aquí y con tu salario tienes que, aparte de comprar comida, tienes que pagar renta y todo, o sea, no sé. Como que hay mucha duda con eso y hay mucha información e información, tanto falsa y como que cada quien habla desde su experiencia. Claro. No hay... Como que no hay un punto medio. Ok, bueno, ya más o menos tenemos una idea, entonces vamos a empezar a dar números y empezar a hablar lo que serían datos. Lo primero es que antes de entrar en el pollo al arroz con pollo, en cuánto se gasta en comida, toda esta historia, es importante tener algunas cosas. Por ejemplo, algo que nos atacan muchos, es por ejemplo con el tema de los impuestos. Entonces es importante, por ejemplo, que se sepa que los extranjeros que están acá en Uruguay con respecto a los uruguayos están en igualdad de condiciones con respecto al tema de los impuestos. O sea que para un salario de 25.000 pesos, usted le van a descontar en impuestos lo mismo que a un uruguayo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y también hay un dato que les voy a estar comentando y es que ahora en el año 2025, estamos terminando recién el año 2025, así que este número va a sufrir un cambio próximamente, pero el salario mínimo nacional en Uruguay oficialmente es 23.604 pesos. ¿Por qué les doy este dato? Vamos a hablar de salarios, obviamente, pero el salario mínimo es lo mínimo que te puede pagar alguien, legalmente hablando, por un trabajo de 8 horas, 5 días a la semana, 24 días al mes. Aproximadamente, hay algunas excepciones, pero... 5 días. ¿Cómo? 5 días. Sí, 5 días. Pensé que eran 6 mínimo. Tipo de trabajo. O sea, hay algunas excepciones, como lo comentaba, pero, o sea, para que tengan una idea. O sea, para que tengan una idea de por dónde anda el salario mínimo en Uruguay. Esto más o menos son unos $500. Para la gente que piensa en dólares y razona en dólares, pues bueno, más o menos estos son $500. Ese es el tema, que uno viene con el cambio en la cabeza. Constantemente uno está cambiando. Exactamente. Entonces tiene que todo el tiempo convertirlo. ¿Cuántos dólares para saber si algo está caro o está barato? Ay, no. Y el ingreso medio en los hogares de Uruguay en el 2024, o sea, en el último trimestre del 2024, desgraciadamente no tengo este dato actualizado, cosas de la vida, no está público aún, fue de 93.856 pesos. Es un montón, I know. Pero igual, si tú lo razonas, mira, porque si yo te digo, el ingreso medio de los hogares fue de 93.856 pesos. Estamos hablando de aproximadamente unos... Mensual. $2.500, sí, mensual. Son unos $2.500 en el año pasado. Pero si tú lo razonas, y ahora vamos a hablar de los salarios promedio y toda esa historia,
O sea, un núcleo familiar compuesto por dos personas que ganen el salario mínimo ya son 40.000 pesos. O sea, ya no estamos tan lejos. Y sin embargo, Faltan si fuese... 50.000. Faltan 50.000 pesos, pero esos 50.000 pesos pueden ser perfectamente dos personas que sean profesionales. Ah, sí, por supuesto. O sea, me imagino O que que... sean Me imagino, técnicos. sí, claro, esos datos me imagino que lo habrán sacado de personas que sean profesionales. Bueno, pasa que este es el promedio. O sea, en el promedio tienes a los que están por abajo y a los que están por encima. Dos médicos, Sí, sí, una sí, familia sí, que sí. sean dos médicos ganan muchísimo más que esto. Sí, sí. O sea, 95.000 pesos es el salario mínimo de un médico, Ahí casi. sí tiene sentido, viste, que te había mandado un video hace unos días que decía que gastaban 40.000 pesos en comida y yo... ¿Quién Claro. gasta 40.000 pesos en O sea, comida? evidentemente, 40.000 pesos en comida lo Pues, gasta una familia muy numerosa. que gane esa cantidad. Y otro dato que también estoy dando estos datos como para empezar el debate, pero es importante que los tengamos. El ingreso medio per cápita en el mismo periodo, o sea, finales de 2024, fue de 33.259 pesos. O sea, que el salario promedio en Uruguay anda sobre los 33.259 pesos. Ahora, ojo, este es el número de tu salario. Después, cuando llegan los impuestos, pasan cosas. Se quedan 29. Te quedas en 29 con buen tiempo, porque solamente de jubilación es el 15%. Bueno, suponiendo que no tenga Y FONASA hijos, son como o sea, 4.000 tipo que no pesos. tenga hijos ni cónyuge, o sea, si no está Bueno, casado. en este caso, para un salario de 33.000 pesos, como este, más o menos te vienes quedando, debí haber hecho el cálculo de los aportes, pero más o menos te vienes quedando entre unos 25.000 pesos, capaz un poco menos, para que tengas una idea. Entonces, la primera pregunta del millón de pesos es, teniendo un salario mínimo en Uruguay, ¿te da para vivir? ¿Qué opciones tienes? ¿Qué alternativas tienes? ¿Qué opinas vos? Sí, da. Pasa que igual tienes que apretarte con los gastos, porque tú tienes que gastar en función de lo que cobras. ¿Que es carísimo? Sí. ¿Que te vas a quedar sin dinero? También. Pero, pero sí puedes vivir, porque lo que sobra son personas que están viviendo de ese salario mínimo. Y aún así, mandan para Cuba. O sea, entonces, para Cuba no sé, porque pon que no sea cubano, o sea, que sea de otra nacionalidad, igual manda. En Cuba decimos que hay que estirar los pies hasta donde dé la sábana. Entonces, naturalmente, tener un salario mínimo, difícilmente en algún país vivas bien con el salario mínimo, porque por algo es el salario mínimo, o sea, es el mínimo que te obligan a pagarte por algo es. Obviamente sabes que si ganas el salario mínimo porque estás recién llegado, porque no has revalidado tu título, porque no encuentras trabajo, lo que sea, sabes que no puedes, por ejemplo, rentarte en un apartamento vos solo. Entonces, ahí es donde viene la filosofía esta de estirar los pies hasta donde dé la sábana. Si ganas el salario mínimo, sabes que no vas a poder ir a un supermercado, como por ejemplo el Tienda Inglesa, que es uno de los supermercados más caros que tiene Uruguay. Exactamente, tus Sabes que opciones tienes que ir serían... más a la feria. Exacto, tus opciones serían ir a la tipo feria, buscar todo buscar ofertas. Tengo entendido de mercados que hacen ofertas Como con el cosas que Bocata, por exacto, ejemplo. que con productos que están al vencerse, con alimentos que si bien la mayor parte de la población no lo consumiría, porque si lo esperas 2 días fresco, pues se te va a echar a perder, pero tú lo congelas y eso te va a dar para cocinar. Bueno, es O sea, cuestionable ese es tip. un tema, exacto, es un tema. Pero, que por queda ejemplo, claro. en Cuba no existe el tema del vencimiento. O sea, obviamente. Por eso Entonces, te digo. y además que está demostrado que la fecha de vencimiento es una fecha en la que el productor asegura que el producto va a estar en óptimas condiciones. Eso no significa que si se pasa un día el producto va a estar malo, no. Simplemente es la fecha en la que el productor se asegura que Es va a lo que estar en te óptimas digo. condiciones. Pero igual, no nos desviemos porque si no entramos en tema de alimentación. Pero bueno, eso es importante que se sepa que el salario mínimo ronda ahí. Para que tengan una idea, un alquiler depende de la zona. Vamos a entrar en el tema de los alquileres, pero solamente un alquiler promedio en Uruguay suele rondar los $500. O sea, los 20.000 pesos. Sí. Más, menos. O sea, obviamente hay mucho más para arriba y también hay mucho más para abajo. Pero para que tengan una idea, en Montevideo es carísimo el alquiler. Pero apartamentos solo sí, es menos. Sí, Tipo, capaz uno. un buen ambiente, puede Un buen aparecer en ambiente, las pero- afueras, pero igual, o sea, 16 contra un salario mínimo de 23 es un montón. Para, O sea, para que no tenga un precio humanamente tan elevado así, tiene que ser porque lo rentaste hace 5 años y no te... Sí. Claro, lo que te varía es una bobería sí, tal cual. el precio, porque si te vas a rentar ahora, humanamente no te baja de los 15.000. Tal cual. Yo en este apartamento, por ejemplo, cuando yo me mudé hace 3 años, el contrato fue por 17.000 pesos. Serían unos $450 más o menos. Y ahora, porque se me vence el contrato y estuve chismeando con la inmobiliaria, si lo renovase serían unos 20.000 pesos.
Para que se hagan una idea de cómo ha cambiado, estamos hablando de una diferencia de 3.000 pesos y hoy el salario mínimo es 23.000 pesos. O sea, una persona directamente no podría rentarse con un salario mínimo en este apartamento, para que tengan una idea. Ahora, antes de pasar al tema de la renta, otra pregunta que está muy relacionada es ¿qué tan difícil es conseguir trabajo en Uruguay? En tu opinión, y bueno, yo voy a dar la mía también. Yo digo que según la temporada. Mira, en invierno para mí se hace extremadamente complicado, pocas personas en el país, poca demanda. Creo que tienes que creo que lo único que funciona bien son los delivery porque nadie quiere salir evidentemente Pero por el hay clima. una pequeña nota de edición. Uruguay es un país muy estacional. Tiene dos estaciones muy marcadas, que es el invierno y el verano. Supuestamente ahora estamos en verano, no se nota, pero No, bueno. estamos en primavera. Bueno, sí, digamos que sí. Pero bueno, no se nota igual. Excepto por el plátano. Pero lo único que se nota es por la pelusa del plátano. El platanillo, sí. Y entonces, como decía ella, naturalmente en las temporadas frías todo se pierde. Mucha gente Sí. viaja a Europa de vacaciones. Cierran, la mayor parte de las heladerías cierran, son muy específicas las que dejan abiertas. No sé, demasiados comercios cierran porque realmente no tiene sentido. Claro. Y como cierran comercio, bajan. Igual reducen el personal de otros comercios porque tú no tienes la misma demanda Sobre en un todo restaurante en verano. gastronomía, Exacto. hostelería, todo En un eso. restaurante no tienes la misma demanda en verano, que hay turismo, está todo el mundo acá, salen, ¿sabes? Vacaciones, a invierno, o sea, totalmente. Pero en verano, justamente, aparece demasiada oferta de trabajo. Lo que no te puedes quedar en tu casa sentado esperando que el trabajo te caiga del cielo. Por supuesto, las personas vienen para acá con la idea de que van a encontrar trabajo en todas las esquinas, va a haber alguien pidiendo trabajo, o sea, buscando trabajadores. No funciona así. Tienes que salir, tienes que caminar, tienes que conocer gente, relacionarte, porque el trabajo no te va a tocar la puerta. En mi opinión. Pero trabajo sí, porque trabajo hay donde quieras. Y también hay algo que juega mucho, por ejemplo, es el tema de la edad. O sea, las personas entre más edad tienen es más complicado. También porque hay un tema de conocimiento y transferencia tecnológica, vamos a llamarle. Por ejemplo, yo hace unos días tuve un intercambio con una muchacha, tendría unos 30 y algo, realmente no sé la edad, pero que le había costado mucho encontrar trabajo de informática acá. Y sabemos que en informática hay muchísima demanda y constantemente hay oportunidades. Y tiene que ver, en mi opinión, con ese tema de que a veces hay personas que, por ejemplo, en Cuba, que trabajan con unas tecnologías que acá no se usan más por el tema de que Cuba lleva 80 años atrás. Y entonces también tiene que ver con eso. O sea, los que vienen de Cuba, que muchos me preguntan esto, llegan obviamente con tecnologías o conocimientos que en el mundo ya no se usan porque son muy atrasados. Y entonces, claro, al insertarse en el mercado laboral acá, suelen pasar mucho trabajo. Y si fuera solo con el tipo de tecnología, tipo ustedes que son informáticos y tal, pero es que conocimientos tan básicos como utilizar un post no funcionan Claro. igual. O el sistema de facturación, por ejemplo. Que hay Exacto. mucha gente que cuando llega quieren trabajar en una tienda y lo primero que le piden es, ¿sabes pagar? ¿Sabes facturar? Y dice, no, no tengo ni idea. O sea, O sea, uno llega de la comunidad primitiva, uno viene de una cueva y entra aquí, a veces tú no sabes ni pagar tú. también algo es como que sí quería ser importante la anotación de que Uruguay es un país donde como en todo el mundo, que es algo que no pasa en Cuba, porque en Cuba la pirámide está invertida, Cuba es un país, perdón, Uruguay es un país donde ser profesional se paga. El estudio se paga. Si usted estudia, se recibe, así sea una tecnicatura, lo que sea, usted va a estar bien, porque es difícil encontrarse en Uruguay un médico que esté mal. Yo nunca me he encontrado un médico que viva en un buen ambiente. O sea, un No. médico recibido que esté ejerciendo. O un abogado, o un contador, un ingeniero, un licenciado. O sea, capaz que si te recién recibes, te recién te gradúas, capaz que está difícil encontrar trabajo, como todo en la vida. Pero en Como recién general, graduado en el mundo en general. tal cual. Pero en general, el ser profesional se paga. No es como en Cuba que ves un médico vendiendo chicle en una esquina porque está. Y esto es algo muy importante porque a veces pasa personas, y bueno, lo hemos visto en las tendencias en las redes sociales en los últimos días, que hay personas como que quieren llegar aquí y vivir del invento o que quieren que todo se les resuelva mágicamente en 2 días. Y no, si vos no sos profesional, vas a tener trabajo, obviamente, pero evidentemente no vas a tener un trabajo Es que que incluso, la remuneración va a ser como si fueras profesional. tú acabado de llegar, eres profesional, no vas a encontrar trabajo tan fácil, porque tú Claro. acabas de llegar. Tienes Claro. que Tienes establecer. que adaptarte, saber facturar, insertarte. Probablemente si eres abogado, contador o médico vas a necesitar una reválida. Exacto. Necesitas
Porque los sistemas no funcionan igual. Tal cual. La sociedad no funciona igual. El médico en Cuba no funciona igual que un médico acá. No son... Los conocimientos los puedes tener, pero tienes que, no sé, como que aprender a tratar, porque son sociedades distintas. Todo es complicado. Todo está conectado. Siempre digo que todo está conectado con todo. Entonces, vamos a arrancar con el tema, uno de los temas más polémicos de venirse a vivir a Uruguay, que es el tema alquiler, tema vivienda. Es el tema que va a hacer fácilmente más de la mitad de tu presupuesto. Es un tema muy complicado. Entonces, antes de entrar en el tema precios, ¿qué opciones tenemos nosotros como extranjeros para tener una vivienda o mínimo un techo? Vamos a hablar de una vivienda. Vamos a hablar primero. ¿Qué opciones tenemos los extranjeros acá en Uruguay para tener un techo donde dormir? Yo no diría que los extranjeros, yo diría que Cualquier persona. Sí, cualquier persona, porque yo conozco muchos uruguayos que viven en... Yo también, en pensiones y... O sea, alguien que viene del interior no puede pretender mudarse a un apartamento de una. ¿De dónde va a sacar el presupuesto? Vivir en un apartamento no es solo, tengo el salario y lo voy a pagar. O sea, hay que pagar servicios. Tienes que seguir comiendo, tienes que seguir moviéndote en la ciudad. Entonces, están las opciones que son los... Por lo menos antes de yo venir para acá, me informé contigo, igual revisé redes sociales, revisé donde quiera, porque siempre, como que la información nunca es suficiente. Ese tipo de información nunca es suficiente. Y vi que habían pensiones. Hay pensiones muy buenas y hay pensiones extremadamente malas. Duerme con los ratones. Que lo de la limpieza es lo mínimo malo que tienen, porque está el ambiente que las personas que viven ahí. Porque hay algo erróneo que creen que todo el que vive en la pensión como que es maleducado o es... O es gente... Exacto, gente... No, con récord criminal. Exactamente, tú acabas de llegar, tu economía no te permite vivir en un apartamento, pero eso no te convierte en una persona ni vulgar, ni delincuente. Entonces, bueno, por eso también hay que coger en qué pensión hay que vivir. Están los apartamentos compartidos, que eso es un tema porque viste que a veces piden roomie, como, necesito un roomie para acá. Pero si la convivencia con alguien que conoces es complicada, imagínate con una persona que tú no conoces. Y sobre todo el hecho de que vienen de sociedades diferentes, de clases sociales diferentes, de estilos de vida diferentes, todo eso influye en la convivencia. Entonces, no sé, ahí ese tipo, capaz si son universitarios, ¿sabes? Como que los ritmos de vida tienen que ser bastante parecidos. Claro. Como para... Sí, pero si trabajas de noche y tu roomie trabaja de día y tú vas a llegar a las 12 de la noche mientras él está durmiendo, es complicado. Exacto, va a haber roce, algún tipo. Sé de otros que son como las residencias estudiantiles. Las residencias estudiantiles, sí. Esas por lo general son bastante buenas, pero... Son complicadas por si no estudias. Sí, si no estudias van a ser complicadas porque... Te suelen no solamente el tema del trabajo, sino que suelen pedirte constancias. Algunas, otras no, son más como flexibles, pero algunas directamente te suelen pedir como la constancia, dame una constancia a la universidad de que vos estás inscrito. Eso, y que todavía en las otras tú tienes la opción de que vas a tener un cuarto para ti sola, que vas a tener la privacidad de tener, bueno, voy a compartir cocina, baño y el living, pero voy a tener un cuarto para mí sola. En las residencias estudiantiles, por lo menos en la que he visto yo, sí, suelen ser compartidas. Y bueno, sí, para que estés estudiando, para que estés estudiando, me imagino que no es un problema. Que muchas residencias estudiantiles tienen horarios de entrada y salida. Sí. Que eso es un dato no menor. Que obviamente sirve si eres estudiante, pero si eres extranjero que estás viviendo acá, se te va a complicar, suponiendo que la encuentres, porque te van a trancar la puerta, no sé. Es como volver a ser menor de edad y vivir con tu mamá. Te van a trancar la puerta a las 10 de la noche y si estabas afuera te quedaste. Exacto. No vas a poder entrar. Y los apartamentos ahí, creo que eso, los monoambientes, que son dentro de... Para la persona que viven sola, o una pareja que no tiene... Niño que no tiene hijos, que tiene puede perritos, sacrificar un poco su privacidad, digamos. Exactamente. Por un tema de ahorrar dinero. O porque es lo más económico. Sí, justo por ahorrar dinero. Sí. Pues no veo mal que vean un buen ambiente. Ahí, la única nota de la edición es que cuando hablamos de pensión, por si alguien no sabe qué es una pensión, se lo voy a explicar muy sencillo. Imagínense una casa grande que tiene 4 cuartos y yo ahí empiezo a meter gente. Puedo meter una persona en cada cuarto y le cobro, y de las demás áreas, digamos la cocina, baño y demás, son compartidas. O también puedo decir que en un cuarto meto 2 personas, meto 2 camas y meto 2 personas que pueden ser conocidos, pueden no ser conocidos. Básicamente es una pensión, o sea, es una casa compartida
que puede tener, o sea, la cocina, el baño y demás son áreas comunes y luego las habitaciones pueden ser individuales o compartidas. Eso es una pensión. En el mejor de los casos son 5 cuartos, pero a veces son 20 cuartos. Es como vivir en un solar en La Habana. Sí, tal cual. Y es como todo, hay pensiones que son muy buenas, hay pensiones que tienen cuartos muy grandes, las ventanas también, todo está bien, los pasillos, la limpieza. Y hay con otras dueños que son... que se ocupan, porque ese es otro tema. Hay dueños que no se exacto, ocupan. las pensiones, si se rompe algo, o sea, si lo rompes tú, por supuesto tienes que pagarlo. Pero, tipo, se acabó el gas, el dueño tiene que estar pendiente al gas, tiene que estar pendiente a... Mismo si se rompe una tubería en el baño. Exacto, a la humedad del cuarto, porque la humedad del cuarto ya no es un tema mío, es un tema de la construcción y del clima. O sea, tienes que estar pendiente. Como que hay dueños que están pendientes y hay otros que no. Que como que ya, te alquilé a tu vida, no me interesa, y ese cuarto se te cae arriba, no es problema mío. Y otro detalle también es el tema de la gente, como bien vos decías, hay de todo. No significa que por tú vivir en una pensión seas malo o bueno, esto es muy importante aclararlo, pero hay pensiones que suelen tener más mal ambiente que otras. Hay pensiones muy famosas en las que ha pasado de todo y hay otras pensiones que son buenas, la gente que está tranquila también, porque hay muchos dueños que algunos dueños suelen pedir referencias, otros suelen pedir depósito, otros usan sus métodos, a veces incluso hasta un poco xenofóbicos, Sí. pero suelen filtrar a la gente y decir, no sé, usan sus métodos, como digo, a veces hasta xenofóbicos que te miran ahí medio, no sé, medio raro y te dicen, no, no, yo a vos no te alquilo. Y entonces, esto es muy importante porque hay pensiones, yo conozco mucha gente y me han hecho historias de pensiones y hay pensiones donde han robado, hay pensiones donde... Y el tema de que hay pensiones que solo son para hombres, Además, o sea, que es más complicado, porque encontrar una pensión que solo sea para mujeres, complicado. A mí en lo personal, o sea, no, me da igual compartir la pensión con que 20 hombres y yo soy la única mujer, eso no me interesa. Pero me refiero al hecho de que es más fácil encontrar una pensión donde viva todos hombres, que sea que el requisito sea que ser hombre. sí, sí, tal cual. Y es como que yo donde me rento. Y bueno, son tiempos difíciles. Pero antes de seguir, vamos a empezar a hablar con el tema de los números para que tengamos una idea. Cuando hablamos de pensiones, las pensiones, cuando yo llegué, eran bastante accesibles. Y he notado que en los últimos 3 años ha habido un incremento considerable en los precios de las pensiones. Lo he estado comentando con varias personas y cuando estuve haciendo unos datitos acá de apoyo que tenía para encontré que el precio, estadísticamente, también las pensiones es difícil encontrar estadísticas porque no las regula nadie. O sea, muchos ni siquiera pagan impuestos. Entonces es muy difícil encontrar estadísticas fiables. Pero lo que me encontré es que las pensiones estaban entre 15.000 y 25.000 pesos al mes según la ubicación y el tipo de habitación. Me parece que... No creo que los números están mal. Bueno, yo no lo veo tan mal. Obviamente depende de qué. De Porque, 15 por ejemplo, a 25. sí. Por ejemplo, cuando mi papá estuvo buscando pensión, O sea, no digo que no existan, pero si vas a pagar 25.000 ya, renta de obvio. un apartamento. obviamente. Pero ¿qué pasa? Cuando mi papá estuvo buscando pensión, yo recuerdo que él tocó la puerta en varias pensiones y muchos le dijeron que era, por ejemplo, 14.000. Y de 14.000 al mínimo de un apartamento no está tan lejos. Sí, también. Entonces, obviamente, volvemos al tema. En lo que respecta a pensiones hay de todo. Yo conozco también pensiones que incluso he De visto los 8.000. anuncios de 8.000 pesos. Igual también hay algunos de hecho que están en condiciones que tú dices, bueno, yo ahí no Obviamente, viviría. el precio va de la mano con la calidad. Exacto. Generalmente, las pensiones regulares a día de hoy, podemos decir que empiezan sobre los 10.000, 12.000 pesos. Sí, mira, yo he visto pensiones de 12.000, 13.000 con el baño adentro, Ujú, con refrigerador. ujú. Ah, lo que sí hay que dar depósito. Eso como que te amarra un poquitico. Y que el depósito es bastante grande, pero, o sea, para yo pagarte 25.000 por una pensión, te pago, prefiero, no sé. No, ¿Vivir claro. peor? Igual hay un detalle muy importante que es el tema de las pensiones no te pide ningún requisito. Entonces, si vos estás recién llegado, capaz que tú dices, sí, tengo los 24.000, me puedo alquilar. Pero sabes que si vas por un alquiler, el alquiler te va a pedir antigüedad laboral, una aseguradora, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero busco una más barata. No, pero No igual, me o sea, voy directo para una de 25. claro, Una pero bueno, locura. o sea, capaz que eres un tipo que tiene ese dinero y dice, bueno, me voy para la de 20 o la de 15 o la de 18 porque tiene aire acondicionado. Igual eso, viste que eso funciona también, que son... Eso depende, si el cuarto es en pareja, Por supuesto. sale más caro. O sea, si el cuarto es para ti solo, sale más económico. Claro, porque en realidad la lógica que ellos usan ahí, en realidad
si tú alquilas el cuarto tú solo, estás pagando por el cuarto. Pero si vos metes a otra gente más, la lógica que usa la gente que tiene la pensión es como que tú gastas más agua, gastas más luz, gastas más tu internet, y entonces, bueno, te cobro, tengo que cobrarte más. Porque en realidad el espacio es el mismo, o sea, no es que tú vas a ocupar otro cuarto de la pensión porque metas a tu novia o a tu pareja ahí, o sea, es básicamente lo mismo. O sea, yo me imaginé que esos datos eran muy cuestionables, o sea, esos precios, pero para que tengan una idea, o sea, una pensión regular suele estar sobre los 10.000, 12.000 pesos mensuales. Y también igual depende de la ubicación. O sea, mientras más lejos, Depende más de, económica. depende de todo, todo depende de todo. Naturalmente, si es una pensión en Pocitos, que suelen ser bastante buenas, te va a salir más caro. Si te buscas una pensión en Cerrito, La Teja o no sé, otro, que esos son barrios muy en las afueras, barrios un poco complicados, bueno, hasta 5.000 pesos puede ser que te encuentres una pensión. Pero es importante que tengas esto en cuenta. Las pensiones tienen los servicios básicos incluidos en ese precio, o sea, hablamos del agua, luz, mira, tiene sueño. Hablamos de agua, luz, gas, internet y generalmente la limpieza suele ser compartida. Yo estuve en una pensión, o sea, conocí de una pensión donde le pagaban a alguien para que hiciera la limpieza de la pensión. Porque siempre era un drama y entre todos se pusieron de acuerdo y creo que cada uno daba 100 o 200 pesos y le pagaban a una señora para que limpiara. Alternativas hay millones, pero Sí, conozco generalmente, de algunas en las que la limpieza se organiza. Pues, claro, igual son pocas personas, porque tú no vas a organizar una limpieza con 20 gente que vive en un lugar. claro, es muy O sea, complicado. si viven 5, pues se organiza la limpieza. Y conozco de otras que entre los gastos, entre el dinero que tú das, está el mantenimiento de la limpieza, de las áreas comunes. Claro, tu puesto sí es problema tuyo. Claro, totalmente. Pero bueno, la gran desventaja que tienen las pensiones, obviamente, es el tema de la privacidad. Para tú bañarte muchas veces tienes que ir a un baño común. Si vas a cocinar algo, tienes que ir a una cocina común, que capaz que está cocinando otra persona. Bueno, esto se lo pueden imaginar. El tema de las habitaciones en casas compartidas, esto es básicamente, supongamos, si yo tengo este apartamento y este apartamento tiene 2 cuartos, soy yo solo, digo, bueno, este es otro cuarto, lo voy a rentar. Pongo un anuncio en Marketplace, Mercado Libre, donde sea que me dé la gana ponerlo, y digo, rento un cuarto, el resto sería compartido con esa persona que yo meta ahí, y le pongo un precio y listo. O sea, eso es básicamente, es bastante común, o sea, no es tan raro. Sí, sobre todo en estudiantes universitarios que vienen Sí, del que viene del interior. interior. Es bastante común, o sea, es bastante común. O sea, o sea, que si ven un anuncio de este tipo, no crean que es tipo algo raro o algún asesino serial. Puede ser también, pero, o sea, es bastante común en la sociedad uruguaya esto. El precio en una habitación compartida puede rondar entre los 12.000 20.000 pesos. O sea, generalmente lo que se suele estilar es que si es un apartamento de 2 cuartos, van con, digamos, con el alquiler a la mitad. Obviamente esto todo Sí, puede pasar. alquiler y servicio, porque tienen que Obviamente, tener. alquiler y servicios. Pero para que tengan una idea, si un alquiler promedio, como dijimos, anda sobre los 20.000 pesos, bueno, una habitación te va a costar 10.000 pesos más los servicios y demás. Pero es para que tengan una idea. Las plataformas comunes donde suelen aparecer este tipo de anuncios, Facebook Marketplace es la primera. Y grupos de Facebook. Bueno, hay grupos de Facebook también. En Mercado Libre no suelen aparecer. Se mueve mucho por grupos de WhatsApp, sobre todo grupos de estos, está grupos de estudiantes o grupos no sé qué, pero en el caso de la comunidad migrante hay grupos, por ejemplo, que tienen Manos Cubanas, que tienen algunas otras Ah, sociedades sí. civiles que suelen publicar eso ahí. Y también es bastante común encontrárselo en la calle, en carteles puestos en las Sí, paradas y demás. Te encuentra fulano de tal, la habitación no sé qué, con tal característica, llamar a este WhatsApp yo sobre todo lo he y visto en grupos de Facebook. de Facebook. Yo no tengo Sí, Facebook, gracias a Dios, así que... sí, en grupos, pero grupos súper random. Sí, sí. Una alternativa que no la hablamos, pero bueno, yo a mí siempre me gusta dar todas las alternativas, después saque usted sus propias conclusiones, es el tema de lo que serían los alquileres temporales o Airbnb. Salen carísimos, o sea, naturalmente un cubano, por ejemplo, no tendría acceso a ellos porque no tiene medio de Pero sí hay pago. muchos que viven en Sí, totalmente. Airbnb. Hay muchos. Sí, Sí, sí. sobre todo muchos indios. Sí, sí. De, Eh, en la zona de por Pocito. ejemplo, en Punta Carretas hay un co-living muy, muy importante, muy imponente, que es el Opta Co-living, que la estancia mensual sale $1.000. Es una onda hotel, pero tiene piscina, todo. Es co-living. Pagas $1.000 y tienes todo. O sea, Viste simplemente que tienes que aquí hay cocinarte. mucho informático. Sí, Pero extranjero. O sí, sea, sí. como que viene y trabaja acá un tiempo, no sé. No sé, realmente no sé cómo funciona. Sé que hay mucho que
no van a rentar un apartamento. O sea, simplemente Tal se cual. rentan ahí y listo. Tal cual. Y esto tiene la Y gran tienen calidad flexibilidad porque- que te vas cuando te dé la gana. Porque si te haces un alquiler, después, tipo el tema del contrato de 1 año, 2 años, y ahí en esto pagas mensual y te vas cuando te dé la gana. Lo que sí suele ser muy caro, suele rondar los 600 o los $1000, como ya les comentaba. Y la otra opción que tenemos es lo que sería el alquiler tradicional. El clásico, me alquilo un apartamento, me alquilo una casa. Que esto, como les comentaba, el precio suele rondar los 18, 25 mil pesos y hasta el infinito y más allá. Depende mucho de la zona y El obviamente tamaño. los metros cuadrados edificados de la casa. Pero podemos decir que en Montevideo un apartamento, un dormitorio estándar en el centro, más o menos anda sobre los 18, 25 mil pesos. Un apartamento chico, Sí. ¿está? Un apartamento chico, regular, o sea, de regular para bien, ¿está? Estos alquileres suelen ser más difíciles porque, en el sentido para los recién llegados, porque te van a pedir antigüedad laboral. Y para los que no están recién llegados, igual también va a ser un poquito complicado. Bueno, ahora vamos a entrar en el Por tema el del tema de la precio. garantía. Pero sí, suelen ser un poco complicados porque te piden un conjunto de gestiones y sobre todo porque el requisito más importante es que te piden una garantía. Esta garantía la hacen las aseguradoras, como bien Laila decía. Lo que pasa es que ninguna salario no. aseguradora, ninguna aseguradora te va a asegurar un inmueble que el alquiler sea más del 30% de tu salario. O sea que si tú ganas 10.000 pesos, tu capacidad de alquilarte va a ser de 3.300 pesos aproximadamente. Exacto. Y entonces acá es donde entra el tema del por qué muchas veces teniendo un buen salario, por ejemplo, si tienes un salario de 40.000 pesos, no puedes alquilarte en un apartamento de 20.000 pesos. No, y hay quien cobra, o sea, quien tiene un salario así y ni siquiera se renta en un monoambiente. O sea, decide. No, claro, no puede. Prefiere pagar una pensión que esté en muy buen estado, que le sale igual en Claro. unos O 15, sea, pero acá 15, en 16, Uruguay, y vive cómodo. 40.000 pesos se considera un buen salario en el sentido, o sea, obviamente para alguien que no es profesional, que capaz que no sé, es cajera o algo así. Y sin embargo, date cuenta que son $1.000 y esa persona directamente no podría alquilarse. Lo que suelen hacer muchos es involucrar a una tercera persona que les hace de Ah, garante eso te iba a decir. y entonces ahí juntan los salarios. Ponele, yo gano, digamos, hipotéticamente yo gano 40.000 pesos, otro amigo mío gana 30.000 y vamos los dos a la aseguradora. El amigo mío dice que me asegura. Y entonces, claro, al juntar 40.000 más 30.000 se hacen 70.000 y ahí la cosa cambia. Ahí ya podría alquilarme. Naturalmente esto es un problema porque imagínate que, no sé, si yo desbarato el apartamento y me voy del país, la aseguradora, al ver que no va a poder ir contra mí, va a ir contra mi amigo, porque mi amigo firmó y dijo que hacía de garante. Entonces, obviamente esto se suele hacer muy entre familia o muy entre amigos muy conocidos donde hay mucha confianza y obviamente siempre es un riesgo. Exactamente. Y esta es como las formas, las alternativas que se tiene en Uruguay. Hay que tenerle mucha confianza a Y la sí, persona para saber que no te va a hacer una claro. abrazada. Y más con todo lo que está pasado, por ejemplo, no vamos a entrar ahí, pero en el 2005 que muchos cubanos se fueron y dejaron embarcada a mucha gente. Exacto. No, si tú lo vas a hacer, lo vas a hacer con otro cubano, no va a meter... Hay que tener la cara muy dura. Hay de todo en la viña del Señor. Ahora, eso sí es muy importante a la hora de mudarse, tener en cuenta el barrio. Creo que es fundamental. Los barrios del centro, si analizamos el mapa de Montevideo, para la gente que no ve en YouTube, bueno, van a tener acá un mapa. Una vez un taxista me dijo, los taxistas en su eterna sabiduría, que Montevideo, la ciudad de Montevideo, era como un durazno. En el centro estaba lo que sería Boulevard Artigas, que es donde está Tres Cruces, toda esta historia, que baja hasta Punta Carretas. Y lo que serían los costados serían las partes del durazno. Te cuenta que los duraznos siempre están partidos por el medio. Bueno, lo que está en Boulevard Artigas, o sea, esto que divide al medio, y después tienes lo que sería 18 de Julio y Avenida Italia. Todo lo que está de Avenida Italia suelen ser muy buenas zonas. En general, y vos me puedes desmentir si... No, yo opino igual. Suelen ser muy buenas zonas, o sea, zonas muy buenas porque, o sea, ¿qué tienes? O sea, tienes Ciudad Vieja, Cordón, Punta Carretas, Pocitos, Buceo, Que Carrasco. hay que aclarar. Ciudad Vieja sí es seguro, gente. Porque hay una campaña de hate contra Ciudad Vieja. Hay una campaña de hate diciendo que Ciudad Vieja no es segura, que está llena de pastosos. Porque, o sea, alguien que vive aquí hace unos 5 años, me dijo que hace unos 5 años Ciudad Vieja era un lugar muy inseguro. Sí. Que había muchos pichis.
Sí, que Pero había mucha exacto. gente que consumía drogas, sí, muchos Exacto, drogadictos y demás. pero que luego de, tipo, creo que por la cuarentena más o menos, hicieron como que limpiaron la zona. Y yo vivo bien pegado al puerto y yo siento que hay mucho más personas en estación de calle en el centro, tipo pegado a la Rambla, que para esta zona. Bueno, para la parte del puerto es complicado. Yo sí he ido ahí de noche y es complicado, pero para al menos para esta parte, Sarandí y demás, igual está bastante O sea, tranquilo. sí, esta La parte de policía acá, suele sí. dar bastante vueltas, así que no suele ser un problema. No, igual, sí, no, yo eso no sé, pero tampoco te hablo de todo el puerto, pero esta zona de acá que está bastante alumbrada no está tan complicada. Son como calles en específico que, bueno, tú sabes que esa calle es complicada, pues no pase por ahí. ¿De acuerdo? Pero en la parte del centro, te digo, o sea, después que tú vas a 18 de julio, así pegadito, no sé, como pegado con Ciudad Vieja, esa parte de ahí es complicada por la noche. Hay Y poca bueno. luz y mucha gente. Mucha gente en situación de calle. Ahora, Que no estoy diciendo que sean ladrones ni algo parecido, pero dan miedo. No intentes ser políticamente correcta, ya lo dijiste. así que- Exacto, sí, pero es que dan miedo, sí, sí dan miedo. Hay una herramienta muy interesante del Instituto Nacional de Estadística, que le voy a estar dejando el link en la descripción de este video, que básicamente es un mapa interactivo donde puedes ver los precios, promedios, mínimos y demás de cada departamento de Uruguay y cada zona. Es un mapa interactivo que se nutre de las declaraciones de las inmobiliarias. O sea, que está de lo más chulo y son datos oficiales. Y lo último que quería comentar del tema de la vivienda y alquiler es el tema de los costos que muchas veces no se tienen en cuenta a la hora de alquilarse. Como por ejemplo el tema de una garantía. Como ya le dije ahorita, la garantía es eso que te da la aseguradora para tú poder alquilarte. Esa garantía, que es lo que generalmente suele usar la gente de otras formas, está el depósito también en el Banco Hipotecario del Uruguay. Hay otras formas de alquilarse, pero generalmente la más usada y la que más usan las inmobiliarias son las garantías. El costo suele estar sobre los 10.000 o 14.000 pesos. El costo de una garantía de un alquiler suele ser más o menos la mitad del alquiler. O sea, si yo me rento en un apartamento de 20.000 pesos, el costo de la garantía más o menos suele ser la mitad. Yo estoy en un apartamento de 18.000 pesos y mi garantía cuesta 12.000. O sea, es para que tengan una idea más o menos. Es un poco más, había pero... un tip que me dio entre las personas que me escriben por Instagram, por TikTok, me habían dicho que algo que estaban haciendo cada vez más los uruguayos era vivir en las afueras de Montevideo. Tal cual. Tipo en otro departamento. Sí, en Canelones, por ejemplo. Sí, que Canelones está pegadito. Y lo que hacen es que se ahorran en el tema vivienda porque dice que las viviendas son mucho más económicas. Y lo gastan en transporte. Lo mismo digo yo, pero según ellos, como que les sale más económico. No, porque capaz tienen carro. O sea, si tienen carro, no a sé ver, si les sale lo mismo. esa es una alternativa muy interesante. Hay mucho movimiento, hay mucha migración hacia Canelones y hacia Maldonado. Yo he hecho algunos reels sobre eso. ¿Qué pasa? Que acá que te alquilas un apartamento por 20.000 pesos, en Canelones puedes alquilar una casa. Ese es otro tema. Acá yo siento que vivir en una casa te sale mucho más económico que vivir en un apartamento. Sale mucho más económico. La diferencia es que es difícil encontrar una casa en el centro de Montevideo. Ah, sí. Tienes que ir a las afueras. Pero obviamente solamente vivir en una casa te ahorras los gastos comunes. Al no vivir en un edificio no tienes gastos comunes. O sea, no importa. Que no esté en el centro. Si lo que sobran son buses, Bueno, bicicletas. pero hay gente que no le gusta vivir en las afueras y tiene su derecho. Sí, claro. Entonces, la garantía, como les comentaba, suele costar más o menos la mitad de un alquiler. Y hay otro dato importante que es la comisión inmobiliaria. Si te alquilas a través de una inmobiliaria, tienes que dar una comisión inmobiliaria que suele ser un mes de alquiler más el IVA. O sea, que si yo me voy a alquilar en un apartamento de 20.000 pesos, No es solo tener los 20.000 pesos. no es solo tener los 20.000 pesos para pagar el primer mes de alquiler. Esa primera vez voy a tener que pagar la inmobiliaria, su comisión inmobiliaria, que va a ser un mes de alquiler más el IVA. El IVA es del 22%, o sea, va a ser más de un mes de alquiler. Y además, el pago de la garantía, que suele ser la mitad de un alquiler. O sea, que estamos hablando... Y además, el dinero de comer y el dinero de moverte De eso y el de vamos a pagar hablar los ahora. gastos. O sea, que por 20.000 pesos en un apartamento voy a terminar pagando ese primer mes unos 60.000 pesos aproximadamente. Más o menos. Para que tengan una idea. Y tener guardado por si hay alguna emergencia. No totalmente. Y además está el costo de la mudanza. Ah, sí, claro. Porque no puedo mover las cosas en un bus. Tengo que pagarle un carro para que mueva las cosas. Si ese Eso carro... es, o sea, suponiendo que tú vengas de otro lugar donde tengas cosas, porque
suponiendo que tú vivías en una pensión, o sea, tú no vas a tener, capaz, no tienes refrigerador, no tienes televisor, no tienes cocina, no tienes nada. Y los apartamentos aquí vienen Sin nada. sin amueblar. Entonces tú tienes que ir amueblándolo. O sea, que aparte de ese dinero tienes que tener todo lo demás. O sea, tienes que guardar, porque este mes te tengo que comprar la cocina. El mes que viene tienes que comprar la cama, qué sé yo, no sé. O sea, es una buena inversión mudarse. Tal cual. Y entonces, bueno, si contratas una mudanza porque tienes algo, una cama o algo que tienes que mover, te puede salir fácil 1.500 pesos la hora. Una mudanza, lo que sería, digamos, pagarle a alguien con un camión para mudar las cosas. Para cerrar un poco este tema de la vivienda, llévense ese número, más o menos, el tema del alrededor de los 20.000 pesos. Hay en barrios, por ejemplo, Punta Carretas, una casa te puede salir fácil 50.000 pesos con los ojos cerrados. En Carrasco, una vivienda te puede salir 60.000, 80.000 pesos, son barrios muy caros. En Pocitos, un apartamento te puede salir 30.000 pesos, pero un apartamento muy chico, porque son edificios generalmente muy chicos. Y obviamente si sales más a las afueras te puedes encontrar una casa por 17.000 pesos, 18.000 pesos, 20.000 pesos. En una casa no pagas gastos comunes. Y esto puede ser una alternativa, o sea que tengas en cuenta eso para ahorrar. Pero bueno, a la hora de tú hacerte un presupuesto macro, tener una idea, y quédate con estos números que ya te vas dando cuenta que son Con el números. más alto. Para que no haya sorpresa. Pero te vas dando cuenta que es complicado. O sea, que es complicado para una persona que gane el salario mínimo. O sea, estamos haciendo estos números con respecto al salario mínimo. Si gana 100.000 pesos, bueno, no hay problema. Por eso yo dije que el salario mínimo sí daba para vivir. Para Pero, vivir. exacto, para vivir. O sobrevivir. No sabemos. Ahora, el tema de los servicios. Si vives en una pensión, no tienes que pagar servicios porque todo está incluido. O sea, el agua, O sea, la luz. hay pensiones que tengo entendido que sí tienen que pagar tipo... Hay gente muy mala en este mundo. Sí, se llama vivir Pero en la mayoría de las condiciones- pensiones, en condiciones de complicación me vas a pagar. pero a ver, en la mayoría de las pensiones no vas a tener que pagar los servicios, ¿está? Vas a pagar esos 12.000 pesos por tu habitación y listo. No tienes que pagar más nada. Obviamente tu comida y tu jabón de baño y tus cosas. Pero no tienes que pagar servicios. Los servicios que existen en Uruguay en una vivienda, salvo excepciones, son lo que sería electricidad, que lo brinda UTE, Sí. OCE, que sería el agua. Y tengo entendido que hay apartamentos que el agua viene incluido en los gastos comunes o la Sí. electricidad. Por ejemplo, el mío, mi edificio, viene incluido en los gastos comunes el agua. Hay otros donde, por ejemplo, el alumbrado es común y viene también incluido ahí. Depende, pero generalmente en una casa los servicios que vas a pagar son la corriente, el agua, Y el internet, que Suponiendo que quieras tener internet. que lo brinda la empresa Antel, y obviamente el gas en caso de que no tengas gas por cañería. Pero bueno, igual aunque tengas gas por cañería tienes que pagar gas porque no es gratis. Para que tengan una idea de los números, esto es un promedio mensual que lo calculé en gran parte. O sea, tomé datos promedios, pero también voy a dar algunos de mis datos para que tengan una idea. Yo vivo solo por ahora. Un promedio mensual de gasto de UTE, que tú me vas a confirmar, no dejes el chisme. Un promedio mensual bueno, vos me vas a confirmar, suele estar entre 1.500 pesos a 2.500 pesos para un hogar promedio. Estamos hablando de unos 40 a 65 dólares de luz, de corriente. Esto se puede disparar hasta el infinito y más allá en invierno, Sí. por la calefacción. Mira, justo eso por el tema en invierno, muchas pensiones te limitan de... Un montón de cosas. Sí, hay los calefactores, cero calefactor. O sea, tápate, búscate ropa y abrígate, pero cero calefactor porque eso creo que te dispara el... Sí, mira, yo suelo pagar, ahora por ejemplo, que estamos ahora en verano, primavera, yo suelo pagar 1.000 pesos de corriente. 1.000 pesos, 1.500. Yo uso aire acondicionado todas las noches, pero para que te hagas una idea, 1.500. Sin embargo, cuando llega el invierno, yo he llegado a pagar en invierno hasta 5.000 pesos de corriente. Porque tú no pagas el aire. Por la calefacción, claro. No, porque además el aire solamente lo uso de noche, pero consume mucho más en calefacción. Sí, no, pero igual hay que tener en cuenta que tú trabajas. Tú eres una persona que hace home office de vez También en cuando. hago home office también. O sea, tú tienes todo el tiempo conectada la laptop, la impresora, Bueno, el y todo, esas todos los cosas no aparatos suelen que consumir tienen. tanto, pero... Pero los tiene. Hay quien solo tiene... No. Y además, obviamente, por ejemplo, mismo el... No tienes ningún equipo electrodoméstico así como que aparte del... Tal cual. Pero, por ejemplo, yo tengo lavadora secarropa. La Sí. secadora de ropa suele consumir mucho más también.
Y además en invierno O sea, consume mucho sí, más. pero me refiero a en general. Que viste que hay personas que sí tienen que si arrocera, olla de presión, que si Ah, no, no. Yo hago todo con fryer. gas. O sea, tienen 20.000 equipos electrodomésticos. Tal cual. Y lo que hace es que lo que se ahorra lo que gasta de eso se lo ahorra con el calefón, que lo ponen como por horario. Sí. Hay muchas personas que ponen el calefón Sí, por sí. horario. Que se compran unos interruptores inteligentes que le programan un horario y lo ponen y lo quitan. El calefón, por ejemplo, de noche lo apagan. Por Pero ejemplo. tipo, el calefón, yo necesito tengo esa duda. ¿El calefón gasta tanto así? ¿No? Y, Y bueno, hay de todo. Estaría bueno hacer ese estudio. Mira, les voy a hacer un próximo video hablando con algún electricista. sí, porque hay mucha gente que no descansa. Para mí, Porque tiene que bañarse a 11 de la noche para poder poner el calefón. O Para levantarse 2 horas antes para que el calefón te caliente los 20 litros de agua que tiene. para mí es completamente el pedo eso. Porque si apagas el calefón, igual el calefón eventualmente va a volverse a enfriar esa agua y después vas a tener que volver a calentarla. O sea, yo digo, porque... O sea, tú sientes cuando el calefón se apaga porque el agua está caliente. Claro, tiene un termostato. Es como que ¡fum! Se apagó y eso dejó de funcionar. Es como... No sé. Estaría bueno hacer un estudio sobre el tema. Sí. Pero bueno, es importante que tengas esto en cuenta. Me pica la oreja. Es importante que tengas esto en cuenta porque a la hora de armar tu presupuesto, no te sorprendas si en invierno te llega el presupuesto por el techo en lo que respecta a corriente. Tienes que estar preparado, sabes que si usas, por ejemplo, la calefacción del aire acondicionado o alguna otra calefacción, se te va a disparar el precio de la corriente. Y esto es muy importante para que no te agarre desprevenido. Date cuenta, yo soy yo solo, o sea, no es que yo soy un alto consumidor de corriente y se me dispara solamente por el tema de la calefacción. Y esto es muy importante que se tenga en cuenta. Después con el tema del agua, también esto depende de la zona, qué departamento es, pero para que tengan una idea, por darles un número, suele estar entre 700 1.200 pesos al mes. Estos son 18, 30 dólares más o menos. Precio de Generalmente, servicio, desconozco. generalmente la mayoría de los edificios, esto está dentro de los gastos comunes porque obviamente la toma de agua del edificio es una que está ahí, no es como que hay una toma individual en cada casa. Ah, bueno. Entonces, claro, como en la toma de agua está abajo, y entonces lo que hace la inmobiliaria es dividir la cantidad de agua entre la cantidad de gente que vive en los apartamentos. Y hace toda una matemática ahí que solo ellos entienden para llegar a ese número. Y el otro gasto que hablamos es el tema del gas, que es todo un tema, el gas. Y una recarga de una garrafa de 13 kilos sale el módico precio de 1.150 pesos en Río Gas. Generalmente suelen dar un peso más, un peso menos, casi todas las empresas es lo mismo. Pero yo no lo veo, ese precio yo no lo veo mal, porque al final una garrafa de gas no es que tú tengas eso que cambiarlo diario, se llama A mí me duran mensual. meses. O sea, eso tú no lo cambias mensual porque qué cantidad de comida tienes que tú cocinar para un comedor obrero. Para que No, gaste eso en un obviamente, mes. o sea, si eres tú solo o capaz con tu pareja, te va a durar un montón. Una Sí. garrafa para una persona, para 2 personas, o incluso para una familia te puede durar. Sí, obvio, totalmente de acuerdo. Te puede durar unos, qué sé yo, ponle mínimo 3 meses. O sea, tiene Totalmente que de ser que acuerdo. tú te pases el día entero que tú quieras calentar agua en el fogón o hacer la leche. O sea, que quieras cada 5 minutos encender el fogón, pero si no, no. Totalmente de acuerdo. Esta cifra son unos 28 dólares más o menos. Ahora, ¿cuál es el tema? La garrafa tienes que comprarla la primera vez. Eso sí lo veo. La primera vez la garrafa te sale 4.430, perdón, 4.403 pesos, que son aproximadamente unos 110 dólares. O sea, la primera vez tienes que pagar la garrafa y además la recarga. Y la manguera. Y obviamente también la válvula y la manguera, que eso sí es más o menos barato, te sale como unos 700 pesos o 1.000 y algo en Sí. Mercado Libre. También la misma empresa que te vende la garrafa te la trae. Pero bueno, que tengas en cuenta que no es solamente la recarga, que sale 1.000 y algo. O sea, Que sale es 1.000. mejor comprarlo en Marketplace, creo que venden garrafas más baratas. Garrafa solo vacía, claro. También- Claro, esa garrafa te la van a vender llena. Eso es importante, eso que ya comento. O sea, hay lugares que también te venden la garrafa. Por ejemplo, si yo me fuera de Uruguay mañana, yo tengo una garrafa en casa. De hecho, tengo 2. Pero si yo me fuera de Uruguay, eso tengo que venderlo. Entonces, ¿qué hago con eso? Lo pongo en Marketplace y se la vendo a alguien. También es como O todo. sea, entonces te la vas a vender vacía y esta te la van a dar llena. supuesto. Pero, que te puede vender la garrafa en 2.000 y son 3.000 pesos. O sea, no son 4.000 y pico. Claro. Eso lo suele hacer mucha gente, no es nada raro, no se alarmen. O sea, puede ser. Y además la ventaja es que como la vas a cambiar, o sea, no es que vas a usar esa que te dieron. Ujú. Como la vas a cambiar, si esa garrafa tiene algún defecto, alguna rotura o algo, la empresa se va a hacer responsable y la tiene que reparar. Así que no es como que
La van a probar ahí, si tiene un agujero, explotaste en tu casa, ¿no? Marketplace debería patrocinar, que le esté dando promoción. Deberían patrocinarnos, la verdad. Y el último gasto, que es el tema del internet y telefonía móvil, porque hablamos ahorita solamente de internet. Y el internet, el plan mínimo, este es el plan mínimo porque... Como 300, ¿no? No, para internet, en casa, En como casa, el en coso casa. este que yo tengo acá. Estamos hablando del internet por fibra óptica, que tiene planes fijos, en este caso de 250 gigas mensuales. Sale 640 pesos el mínimo. Esos son unos $16. Si no tienes internet en casa va a estar complicado. Pero ese monto yo no lo veo como un disparate. A ver, querida, pero lo que pasa es que si se te suma 640 sí, pesos claro. más 1500, ya son No, 1500, o sea, 1700. 1500 suponiendo porque tú estás Perdón, yendo al mes crítico, o el Escúchame. mes que te va a acabar la garrafa. Escúchame. Pero tienes que pagarle un mes. Imagínate en un mes donde tú cobraste 25,000 pesos. Tienes que pagar 640 de internet. Tienes que pagar Dejamos claro que 1150 de garrafa. alguien que cobre 25,000 pesos no puede rentarse en un apartamento. Eso lo dejamos claro. O sea, date cuenta de todos los servicios que una persona tiene que pagar aparte de los 20,000 pesos. Alguien que vive en un apartamento es No porque puede. ya hizo sus cálculos y le da. Alguien con el salario mínimo no puede irse a vivir en un apartamento porque no le va a dar. O sea, No le das. o vive o come. Quiero hacer este ejercicio para que veas. O sea, el mínimo de corriente que vas a pagar, vamos a ser generosos, que van a ser 1,000 pesos. A eso súmale 700 de agua, llevamos Ese es el 1,700. tacaño compulsivo, el que no. Se alumbra con vela. Se alumbra con vela por la noche. Y a Va a eso la feria y súmale compra la velita la barata. garrafa. Vamos a suponer que la garrafa te la regalaron. Fíjate, para ahorrarnos 4,000 pesos ahí. Vamos a suponer que la garrafa te la Bueno, regalaron. ya tú tienes garrafa. No vamos a ir al mes crítico en el que tú tienes que comprar la garrafa. La recarga te va a costar 1,150 pesos. O sea, ya estamos montados en 2,800 pesos. A eso súmale que tienes que pagar el internet, que son 640 pesos, que son más o menos $16. Y si tienes un plan móvil, el que yo recomiendo para arrancar es Claro, que es el más barato. No recomiendo la empresa, recomiendo el plan. O sea, cuanto antes puedas irte de Claro mejor, pero es el plan más económico que existe en el mercado uruguayo, que es solamente 300 pesos, que son unos $7,5. Es el plan más económico y es por donde todo el mundo por donde todo el mundo entró. Perdón, estoy acabando con el español. Yo entré con ese plan. Obviamente después me fui a Antel, pero es el plan que tiene yo mucha sigo gente. con Claro porque no sé cambiar. No, a ver. Y también hay algo, o sea, yo soy informático, vivo de Igual la a mí red. así me funciona porque donde quiera que llego hay wifi y para lo que yo utilizo el internet, que es... Claro. A veces Pero- cuando estoy en la calle, tipo, porque hasta en los buses yo me conecto a la wifi. Claro, eso es dato importante. Los wifi tienen... Los wifi buses bus- tienen wifi. Los buses tienen Que wifi. a veces no funcionan. Sí, no todos. Sí, en no le todos anda cargan, bien. se tratan ahí. Ahora, Porque son de... tema transporte, Movistar. un tema muy controversial, porque cuando yo vine acá a Uruguay, el boleto costaba, creo que 40 pesos. Y ya va por 61. Está complicado el partido. A mí me dolió cuando la primera vez que yo me monté, cuando yo llegué estaban en 60 y le subieron un peso. Y yo había empezado a trabajar. Y yo miré la El pantalla, anuncio. sí, que decía 61 y yo, me están estafando. Yo creo que a todo el mundo yo le lloré. Tipo, me subieron el precio del transporte. Un peso todos los días. ¿Sabes cuánto eso al mes? 2 boletos. Sí, tal cual. El precio del transporte, o sea, Uruguay, esto es lo que respecta a transporte público. Uruguay tiene una red metropolitana bastante buena. Estamos hablando de unos 1,528 vehículos aproximadamente y 4,000 y pico de paradas. Entonces, tiene un transporte público muy bueno. Pero, Y que lo otro bueno que tiene es que los precios de los boletos sí varían según, porque yo no tengo por qué pagar la misma cantidad si me voy a bajar en el centro. O sea, sí tal cual, existen distintos tipos de boletos. No lo voy a explicar acá porque, bueno, se da por un video de hablar del transporte público. Pero existen distintos tipos de boletos y no es lo mismo si yo voy de Ciudad Vieja a Tres Cruces que si voy de Ciudad Vieja al aeropuerto, por ejemplo. Y eso está bueno. Pero en general, solamente para que tengas una idea, el boleto de 1 hora, que es digamos el boleto más común que vas a usar, va a ser de 60 pesos si lo pagas con la tarjeta STM. Hay una tarjeta que es con la que pagas el transporte público que tiene ese beneficio de que los precios están bonificados. Si lo abonas en efectivo,
te sale el boleto de 1 hora 61 pesos. Sí. ¿Cómo se llama? Una drástica diferencia. ¿Cómo se llama la empresa de transporte de acá? Sé que Kutza. O sea, Kutska. una es la más Sí, la más top. Sí, pero tiene que haber otra. O sea, porque he Está visto Kutza, alguna- está Kopsa, Bueno, Kutska. Kutza. Esa. Y la otra, que tampoco Kopsa. sé. Por favor, bájenle el precio a los boletos. Que Bueno, estamos llorando, estamos sufriendo. el precio del boleto lo pone la Intendencia de Montevideo, no lo Bueno, ponen las Intendencia de empresas. Montevideo, por favor, bajen los precios de los boletos. El precio del transporte ha sido una de las cosas más controversiales que en Uruguay constantemente sale a la palestra política. Carísimo. Y sí, date cuenta para que hagan un número. Si vos trabajas 24 días al mes, vamos a redondearlo en 20 porque no puedo estresar mi mente haciendo cálculos complicados. 20, vos tienes que ir a tu trabajo y regresar. Estamos hablando de dos. Pon 50 y 50, son 100 pesos de transporte diario. Pará. Tienes que ir 2 veces. O sea, tienes que ir y volver. 2 por 20 son 40. O sea, tienes que al mes necesitar mínimo 40 boletos de transporte. Multiplica 40 por 60, 6 por 4, 24. Estamos hablando de la módica suma de 2.400 pesos. Te sale casi en lo mismo que sé yo. Solamente transporte. El agua te sale casi los gastos comunes de un edificio. Tal cual. Para que tengan una idea, lo que tiene que ver con el tema de las otras opciones de transporte, porque hay muchos cubanos, por ejemplo, que usan moto o usan Bicicleta. o una bicicleta. Si tienes una bicicleta, además está decir que no pagas nada. O sea, es el mejor medio de transporte. Además, Te vas a secar y en invierno te vas a morir, pero... previenes enfermedades. Eso es muy importante, sobre todo cardiovasculares. Es una muy buena opción, sobre todo con el medio ambiente. Después del tema de las motos, hay mucha gente que llega y se compra una moto para hacer pidos ya o simplemente para moverse. Una moto, hay opciones muy económicas, entre 600 y 700 dólares, que son las llamadas polleritas. Sí, y... Que son motos que yo no me compraría porque tú las miras y parece que se van a romper, pero sirven. Pero funcionan. Tal cual. Y tú la puedes comprar y te pones a trabajarla. Capaz no, por supuesto no le vas a sacar la misma cantidad que una moto nueva, pero te da para ahorrar para ahorrar un poquito, vendes esa, unes, te compras una mejor. Y así porque uno tiene que empezar desde abajo. Nadie puede querer empezar con una moto nueva. O sea, no. Tal cual. A menos que tenga el dinero. Si lo tienes, pues sí, invierte. Por supuesto. Igual una moto nunca es una inversión, es un gasto, pero bueno. No, pero o sea, si tú trabajas en delivery, No, una moto sí es una inversión. Totalmente Porque tú de acuerdo. estás invirtiendo en tu trabajo. Ahora, Y no solo en los delivery de pedido ya y eso. O sea, creo que Mercado Libre también te pone como una cantidad que si no lo repartes en el día te quedan para el otro. Y entonces Sí. como que estás perdiendo los que puedes bueno, hacer el otro y día. además hay empresas también que tienen deliveries propios. O sea, hay empresas Exacto. que... Sí, tal cual. Pero bueno, el precio de una moto, el precio empieza en 700 dólares, para que tengan una idea. Después, obviamente vas a necesitar una licencia, que la licencia de si la sacas acá te sale cara, te sale como unos 300 dólares aproximadamente tramitar la licencia de conducir de moto acá en Uruguay. Hay opciones muy truchas. He oído historias de gente que se va a otro departamento y le pagan, sobornan a no sé quién. No sé. Y no recomiendo esas ideas tampoco. Pero bueno, para que tengan una idea, la ¿Y licencia de lo otro que conducir hacen? La licencia no sé. te sale como 300 dólares más o menos. Hablamos de los 700 de la moto. Y además te vas a necesitar el seguro obligatorio de la moto. Pues tienes que pagar un seguro. Que ¿Cuándo? Todo eso cuando la moto es legal y es nueva. Porque si la moto es usada, usted la compró una pollerita de esa, igual tienes que comprar, pagar el seguro y todo eso. eso lo hace la gente después. O sea, la mayor parte de la gente aquí que tienen delivery, que hacen delivery, no tienen nada de eso. Andan por la Bueno, vida. en este podcast se recomiendan cosas oficiales y legales. Yo no Nosotros estoy no incentivamos recomendando de ninguna forma. Lo ilegal. No. Las no. ilegalidades no, pero reconocemos que hay ilegalidades. Es una realidad que hay un montón de gente. De hecho, yo leí una noticia los otros días en el periódico que el Ministerio del Interior va a destruir no sé cuántos miles de motos que tienen en depósito, que obviamente ya ha pasado el tiempo, que nadie reclama, nadie nada, porque hay muchas motos que incautan por conducir sin licencia, sin seguro, sin Es los que requisitos. te ponen... La gente lo que hace es que las motos tienen, qué sé yo, 10.000 puntos de multa. Pues no lo voy a pagar, te la vendo. Y tú tienes que tratar de que no te agarren. Porque la moto esa, si la agarran, bueno, tú no tienes licencia. ¿De acuerdo? Estás medio ilegal y aparte, no, o sea, no tiene sentido.
Pero la gente lo hace porque la gente lo que quiere es progresar y si es con la ilegalidad, pues no está bien, pero el fin no justifica los medios, pero la gente lo hace. Para que se haga constar, insisto, en este podcast no se recomienda de ninguna forma ningún tumbatareco de eso. No. Lo estamos diciendo porque es verdad que es una situación que hay. Pero no se recomienda para nada. Pero bueno, si vos quieres hacer las cosas bien, que sepas que vas a tener que pagar $700 la moto, 300 de la licencia y además el seguro que te sale más o menos unos 1,000 o 5,000 pesos, depende de qué seguro, qué plan contrates y demás. Y además El tienes que pagar chalequito. el mantenimiento de la moto y además las regulaciones del tránsito de Uruguay te exigen que viajes con un chaleco reflectante si vas de noche. A ver, un chaleco tampoco que cueste 5,000 pesos. Con 500 pesos en el barrio de los judíos te compras un chaleco. Ahí estamos recomendando el ver a los judíos. El barrio de los judíos deberían patrocinarnos también. Exacto. Pero bueno, es para que tengan una idea. Bueno, en resumen, el tema de la moto es un tema bastante común. O sea, la gente generalmente suele usar bastante moto. Y algo que no dije del tema de la bici, del tema de la bicicleta, es que la infraestructura, al menos en Montevideo, hay bastante infraestructura pensada para bici. O sea, hay bastante bicisendas en la Rambla, la horrorosa bicisenda del centro de 18 de julio. Ay, sí, que va por el medio. Una bicisenda que va por el medio de la calle. Cosas que se le ocurrió a quien se le ocurrió. Pero bueno, también puedes comprarte una bicicleta de uso por Marketplace, que seguramente te va a salir barata y puedes dar pedales ahí. Igual la parte de eso, Montevideo es bastante pequeño. Es súper pequeño Montevideo. Yo camino Montevideo. Exacto, que se puede caminar. O sea, en caso de que quieras, puedes caminarlo. Pero, o sea, una bicicleta no es una mala opción. Creo que de todas es la mejor, porque estás ayudando al medio ambiente, estás ahorrándote dinero. Y es saludable. Exacto. Y te mantienes ejercitando. Lo que es importante en el tema de la moto es que hay bastante robo de motos. Es importante. Sí. Es bastante común que roben motos, pero bueno, el seguro paga. Si la tienes legal, claro. Bueno, después el tema de tener un auto. Simplemente lo voy a comentar, obviamente, si vos estás recién llegado. Obviamente un auto es la última de tus preocupaciones. Pero tener un auto es carísimo. Los autos aquí son carísimos. El auto más barato creo que es el Renault Kiwi, que te sale aproximadamente unos $8,000, es 0 kilómetros y es una caja de fósforo. O sea, si yo meto ahí, entro así. Porque, bueno, es complicado, pero no imposible. Totalmente de acuerdo. Sobre todo si para las personas que hacen Uber, que empiezan manejando a la otra persona y luego se compran uno y así. De hecho, aquí hay bastantes negocios de personas que no manejan Uber, o sea, simplemente tienen los carros para que tú se los manejes. Y sí empezaron haciendo Uber. Totalmente de acuerdo. Y hay mucha gente que se compra... Y sobre todo migrantes. También hay mucha gente que se compra, no sé, un auto de hace 5 años que capaz que se lo compró en $5,000, $7,000, que no es una cantidad tan loca. Y después, bueno, empieza haciendo Uber o capaz que taxi o traslados al aeropuerto. Y después, bueno, va mejorando, como todo. Y Cabify. Y bueno, hay de todo. Pero en cuanto al transporte, estas son las opciones. Y lo último que quería tocar es el tema de los taxis. Que los taxis no son caros con respecto a otras alternativas. Últimamente Uber está más o menos al mismo precio que los taxis. Hay algunas diferencias. Creo que con Uber había un tema como que ellos podían editar el precio. Uber es un tema, Sí. pero generalmente el costo por kilómetro de un taxi está entre los 35, 40 pesos. Un trayecto entre el centro, no sé, ponele mi casa, Ciudad Vieja, a Tres Cruces te puede salir 300, 400 pesos. También depende de si es feriado, si es de noche, si es de día, si hay mucho tránsito, si hay poco tránsito y el taxi va volando, capaz que te sale 200 pesos. Y si no eres de aquí, no conoces la ruta, que también puede ser que el taxi empiece a darte vueltas como un trompo. A mí nunca me ha pasado que un taxi se haya puesto a darme vueltas en un trompo. Por la mayoría de los taxis hoy usan el Waze, Sí. que es un GPS que, bueno, siempre usan la ruta más óptima, pero ha pasado. Ojito. Que el taxi puede hacerse el loco o se queda en un semáforo porque ellos van contando por tiempo y se queda ahí, se hace el boludo, como dicen acá, y te termina cobrando de más. Ahora, entremos en el tema de la comida, porque no hemos hablado de la comida. El tema de la comida, te preguntaría, ¿cuánto vos gastas mensual de comida? Más o menos. Honestamente, yo no llevo la cuenta, pero yo diría Para eso te que va no. como te va. Sí, tengo que empezar a administrarme mejor. Pero yo no diría que no me paso de los 5,000 pesos. Ok, tu presupuesto máximo 5,000 pesos. Ok. Sí. Bueno, en mi caso... Contando chucherías, por supuesto. Yo estoy contando ahí. Ok, pero bueno, vos vas a la feria... Bueno, ya no vas a la feria. No, basta que... Ya te aburguesaste. Es por un tema de que el domingo no quiero levantarme temprano. Y ya como que quiero dormir y no voy a la feria. Antes sí iba. Lo que he hecho es que consumo menos verdura.
Y Que se encuentran más baratas en la feria. exacto. Bueno, yo mi presupuesto de comida vendría siendo casi que el doble que el tuyo, para mí solo. Obviamente yo consumo más alimentos, digamos, por ejemplo, el yogur con cereal y Ah, no, determinada... pero yo también. O sea, yo compro a toda esa. O sea, lo que he dejado de consumir es. Uno, mayormente no compro vianda. Por eso te va Porque como te va. es que cuando uno vive solo es complicado como hacerte una comida. Como Dios manda. Exacto, como se come en Cuba, como se comía en Cuba. Por lo menos mi familia, yo estoy acostumbrada a que se come arroz, frijol, carne, ensalada, vianda. Yo aquí vivo sola. Yo no tengo tiempo, tampoco tengo el tiempo para hacerme esa cantidad de comida. Entonces yo me hago arroz y carne. ¿De acuerdo? Sí, o sea, obviamente yo gasto más también porque, por ejemplo, yo suelo comprar como hablábamos ahorita, el jugo de naranja exprimido. Consumo arroz integral, que sale el doble de lo que sale el arroz blanco normal. Suelo consumir mucha carne, mucha carne. Yo consumo mucha carne, pero por ejemplo no consumo jugo, no consumo refresco, no compro agua. Más que nada por un tema de que no me gusta. A mí un refresco me puede durar en el frío. En el refrigerador me puede durar 2 semanas y nuevo sin tocarlo. Entonces no gasto en cosas que sé que no. Al principio sí. Ya no lo hago porque sé que no lo voy a consumir. Igual antes yo compraba mucha fruta. También, ¿sabes? Antes, yo llegué aquí como con ganas De comerte de... el mundo. Sí. Pero actualmente no tengo tiempo. Entonces no me puedo poner a inventar comida. Yo sola no me hago frijol para mí sola. Entonces como que no compro frijoles. Eso me duele. Pero no me hago frijoles. No compro vianda porque no me la voy a comer frita y no las voy a hervir. Aunque últimamente estoy recuperando eso, pero no con todas. Los vegetales, solo los que son muy necesarios, como que son para la comida, como cebolla, pimiento, perejil, cosas así. Pero ya, no sé, que si tomate para la ensalada, que si lechuga, ese tipo de cosas no las Que compro. si, por ejemplo, vinagre de vino tinto como compro yo. Exacto, eso de que no, tengo aceite para cocinar, tengo manteca para freír, tengo Aceite, aceite de oliva. manteca, aceite No, de oliva. es que yo no frío, yo no me hago muchas ensaladas, entonces el día que me hago no le echo nada, simplemente cuando más si algo le echaré sal, pero a veces solo me pico De un tomate acá, y se acabó. O sea, de acá lo rescatable, que eso es importante que lo tengan en cuenta, es que yo conozco personas que comen un mes con 3.000 pesos, no sé cómo le hacen. yo tampoco. Y hay personas, como vos dices, bueno, vos gastas 5.000 pesos, yo gasto 10.000 pesos. Y conozco, por ejemplo, una familia que come, una familia cuando digo son matrimonio, padres y niños, que comen con 8.000 pesos mensual. Obviamente, porque hacen, como digo yo, malabares, en el sentido de que van a la feria, compran, por ejemplo, en Carnelandia, que es una carnicería acá bastante famosa, sobre todo en la comunidad migrante, por los precios muy económicos que tiene. No compran, por ejemplo, en el Disco, compran en otros tipos de supermercados y suelen comprar también a muchos comerciantes pequeños. Capaz si yo comprara en esos lugares me ahorraron un poquitico más, porque con la cantidad de cosas que yo no como. A todo esto son las cosas que yo no compro porque me pesa hacer, o sea, porque por el tiempo. ¿Te acuerdas? Es lo que me pasaba a Esas mí, son o las sea, cosas que no como, porque por ejemplo yo no como queso, yo no como jamón. cuando O yo sea, como jamón un llegué... día, pero yo no puedo pasarme la semana entera desayunando con pan con jamón porque no puedo. Ni pan con queso, porque no. Tal cual, cuando yo llegaba a Uruguay, cuando yo llegué, obviamente lo que yo gastaba mensual en comida era a todo dar 4.000 pesos, pero obviamente tenía el tiempo como para ir al Bocata, por ejemplo, que es un supermercado acá muy económico, también muy conocido entre la comunidad migrante, iba a la feria los domingos, ahora se me ha complicado muchísimo, o sea, ahora los domingos prefiero, por ejemplo, grabar contenido y no ir a la feria o ir a otro lado, porque además el Bocata queda lejísimo también. El Bocata es 1 hora de viaje, una Yo hora de digo, regreso, más el tiempo que estás en el Bocata. el bocata para mí es para ir tipo dos personas. ¿De acuerdo? O sea, dos, Que para que vivan uno, cerca, exacto, para que el taxi te salga económico, porque si no lo que te vas a ahorrar de de comida te lo comida gastas te en lo el vas a gastar taxi. en transporte, porque está lejísimo. O sea, tienes que ir con otra persona y como para que hayan realmente ofertas, porque ¿qué Claro, haces tú comprándote 5 cosas que tú no te vas a comer en 6 meses? claro. A no ser que No. vayas a comprar, no sé, por ejemplo, jabón, que bueno, a ti te queda, pero claro, el tema es que tienes muchas ofertas que tienen 3 por 1 de algo y claro, terminas comprando, no sé, 3 paquetes de frijoles que para una persona sola, 3 paquetes de Es frijoles. una exageración.
Tal cual. Pero bueno, a grosso modo el presupuesto de la comida, esto es muy complicado de determinar porque depende mucho de los gustos alimenticios de las personas, su cultura. Hay gente que es más carnívora, hay gente que es más vegetariana, hay gente que es omnívora y come cualquier cosa. Hay gente que consume mucha cerveza, por ejemplo, la cerveza es relativamente cara. Hay quien consume mucho Hay gente que consume refresco. mucha Coca-Cola. Pero para que tengan una idea, suele rondar por persona, como les dije, entre los 3.000 pesos a los 10.000 pesos. Obviamente en 10.000 pesos estoy metiendo un montón de cosas. O sea, estoy metiendo, por ejemplo, queso, que los quesos no son baratos, que yo consumo mucho queso. Embutidos también. Por ejemplo, los huevos que yo compro no son huevos del súper, son huevos de una granja, que las gallinas, no sé qué. Bueno, por eso. Pero lo bueno es que hay opciones. O sea, Sí, no es como que los huevos salen 300 en todos los lugares, ¿no? Si tú vas a tal lugar, hay huevos. esto... Hay un tema, ¿viste? Con los huevos blancos y los huevos marrones. No sé por Ajá, qué la gente tiene tanto drama con eso. Los huevos blancos salen más económicos. sí. Uno en Cuba es lo que come huevos blancos. No hay tanto lío con eso. Pero sí, viste que los huevos blancos salen mucho Porque los más huevos blancos económicos. generalmente suelen ser de gallinas criadas industrialmente, entonces es más barato. Pero bueno, eso no es el debate de acá, que nos concierne. Lo que sí es importante, como decía Laila, es el tema de que hay muchas opciones. Entonces no te estanques con ir al supermercado o al disco. Generalmente las opciones más económicas van a estar en las afueras. Entonces, si tú, obviamente, tienes un disco en la esquina y vas al disco de la esquina o a un tienda inglesa porque, ay, me queda O cerca, a un kiosco obviamente... de la esquina, porque el hecho de que tengas un kiosco en la esquina tienen que cobrarte el que está cerca de tu casa. Claro, obviamente te van a salir a hacer las cosas mucho más caras. Entonces, obviamente, si quieres ahorrar, tienes que generalmente que moverte. A ir a, por ejemplo, al Bocata, a la Ah, eso. feria. No tiene que ser solamente la feria de Tristán Baja, por si No, sabes lo que es. Hay otras ferias barriales, o sea, generalmente en Pocitos hay una feria, en Punta Carretas hay creo que aquí otra, hay uno. Acá en Ciudad Vieja hay en uno. Ciudad Vieja se hace una feria. O sea, en cada barrio generalmente tienes que hablar con algún vecino y hay un día en el que se hace la feria de ese barrio que te van a salir las opciones mucho más económicas. En la concreta, uno no ahorra más por ahorrarse tiempo. Porque a veces Es realmente que él no te da el Es que tiempo la de, comodidad es dinero, o sea, exacto, tienes que de ir a pagarla. decir, tengo que dedicarle todo un día a ir al Bocata, porque no sabes qué tiempo te vas a demorar para entrar y qué tiempo te vas a demorar en poder mover el carrito de aquí a aquella punta. Entonces, es por un tema de comodidad de tiempo. Ir a la feria implica levantarte temprano, porque para que los productos estén buenos y frescos, porque ya cuando tú llegas a las 12 del día, Muchas lo que te veces, queda ya no es lo fresco. muchas veces ir a la feria además implica el día anterior tener que salir de casa, pasar por un cajero, sacar dinero porque en la feria no aceptan Ah, sí, tarjeta. también. Ese es otro tema. Porque también uno se acomoda. Te pagan por tarjeta. Donde quiera se puede pagar incluso con el teléfono, que ya uno no anda ni siquiera con la tarjeta en la mano. Entonces, los hábitats no abren los fines de semana, los domingos. No es Los como que tú domingos. puedas ir al hábitat, no voy el domingo y no. Entonces, como que es más... Por un tema de que al principio sí. O sea, al principio sí. Ya luego que tengas un tiempo que te acomodes, que te des cuenta que es tiempo, O que capaz tienes un salario mejor. exactamente, tienes un salario mejor o no, realmente no te da, a veces no te da el tiempo porque todo el mundo, hay quien su único día de descanso es el domingo y tiene que O lavar, porque limpiar, cocinar, sencillamente bla, bla. no te interesa y dices, no, yo lo Exactamente, pago porque... te tapas los ojos y dices, bueno, lo compro en el disco o en el Tata. E igual uno siempre escoge entre el disco y el Tata el que mejor, el que más económico tenga Claro. algo. Porque no te salen lo mismo los congelados que los que compras que son Hay frescos. cosas que salen en el Tata más barato o que justo esa semana tienen oferta y dices, bueno, esta semana lo compro en el Tata. Hay que mirar las ofertas, 25 y 30, 25 y 50. Tal cual, sí. Publica mucho las ofertas. Yo no estoy suscrito a ningún mailing, pero si vos sos de leer correo o leer prensa, lo que sea, te puedes suscribir a los mailing y en los mailing te llegan, o sea, los correos con las promociones. O también, ojo con esto, porque esto muchas veces puede terminar en una compra compulsiva y dices, ay, mira, justo esta semana está tal cosa en tal descuento, No, lo compro ahora. ¿sabes otra cosa? Otro método de comprar es que no sé realmente, pero son como emprendimientos más pequeños que no tienen como un lugar establecido, pero sí Pequeños tienen, comerciantes. sí, son grupos de WhatsApp o con su catálogo y te hacen, tienen delivery. Hay mucha gente, yo conozco por ejemplo una persona que no sé cómo le hace muy bien si es que, pero debe ser un intermediario que tiene sus proveedores y no tiene local físico y entonces lo que hace es que tú te pones en contacto con él y él te lo lleva hasta la casa y lo que Exacto. terminas es pagando el envío, pero terminas teniendo los precios de los productos más baratos porque obviamente al no tener un local, no tiene que pagar alquiler, no tiene que pagar nada, simplemente le pagaste el envío y coordinas y... Eso es algo en lo que yo me ahorro muchísimo, porque yo no compro. Igual comprar, hay cosas que compran, ay no, que si comprar semanal, que es mejor para que le sobre el tiempo. A la persona que no tenemos tiempo, es mejor comprar una cosa
y te olvidas. Usted hace la Tal compra cual. del mes y se acabó. No sabe que no tiene que ir a hacer más compras. Es algo que yo hago. Yo hago la compra del mes. Yo voy una sola vez al mes. Igual. Y de última, en las semanas, tengo que comprar algo chiquito. Lo compro, digamos, en el disco o tal, algo que está cerca. Vegetales, ese tipo de cosas, sí, las Pero compras digamos, la semanales. carne, el queso, la leche, todo eso lo No, hago una el queso sí lo haría cada 15 días. Porque no hay necesidad de comerse No, un queso de un porque... mes. No, porque, o sea, a mí yo compro el queso y para 15 días me da bien. Entonces, Sí, como por que eso. en Por 15 eso. días tendría que volver nada más. El arroz. El arroz también lo compro el del mes. Sí, no, pero yo compro como un por 6 meses. Yo me compro un saco y ya me olvido del arroz. Pero además, comprarlo por saco te sale más Exacto, económico. sí, por eso también ahorro. O sea, la mayor parte de los meses no tengo que comprar arroz. Ese dinero ni siquiera lo cuento, porque lo cuento como que fue un gasto de ese mes y se acabó. Ya, O sea, ese no gasta en arroz. resumiendo este tema, es difícil, obviamente, no puedo ponerme aquí a dar una lista de precios de el saco de arroz cuesta 50 pesos, el no sé qué cuesta 30 pesos, eso es inviable, pero es para que tengan una idea de, bueno, dos realidades que tenemos, obviamente, gustos y realidades distintas, por dónde va a ir el presupuesto, y también que sepan eso, o sea, conozco gente que vive con 3.000 pesos, conozco gente que gasta mucho más que yo. Obviamente eso depende de todo y también de las prioridades. Si tú ganas 20.000 pesos y quieres traer a tu familia y demás y demás y demás, sabes que tu presupuesto va a estar muy, 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 muy limitado. Hay otras personas también que recién llegadas, por ejemplo, que no tienen un buen salario y demás, suelen ir, por ejemplo, a algunas iglesias, algunas opciones que hay que también te suelen dar una ayuda o una canasta alimentaria para que refuerces esos productos alimenticios que, bueno, por tu Y salario depende de la cantidad que coma cada quien también. también hay gente que come así, hay gente que come Sí, hay así. gente que come y hay quien. Exacto. Bueno, y antes de pasar al tema de las conclusiones, creo que un tema que estábamos obviando, bueno, en realidad son algunos pequeños temitas que vamos a hablarlo rapidito porque realmente no tienen tanta incidencia en el presupuesto. Hay una aclaración importante que ahora te voy a preguntar, es el tema del aseo. El aseo personal y esas compras que se hacen también mensual en la casa que no son comida. Algo que quería aclarar, que cuando yo hablé de los 10.000 pesos, yo hablo de todo ese gasto. Que No. No, yo no, me yo no lo imaginé, incluí. Yo me no imaginé incluí. eso. O sea, cuando yo hablo de 10.000 pesos, yo hablo la comida, el jabón, el champú, No. el detergente, o sea, todas esas compras que se hacen todas las semanas, todos los meses. Entonces, por eso capaz que ese número está muy alto. Fue un error de mi parte. Yo me imagino que tu número no incluya eso. No, para nada. Mi número incluyó comida. ¿Y cuánto sueles gastar mensual incluyendo todo eso? Más o menos. 6.000 pesos. Creo que gasto de higiene. Ponle que... Realmente depende, porque dice que el champú y el acondicionador, o sea, no es una cosa que tú compras mensual, yo tengo el pelo corto. Es más o menos, una idea. A todo reventar, 2.000 pesos más. A 7.000 todo. pesos. 7.000 Sí. pesos. A- Obviamente no vamos a traer una lista, ni es la idea tampoco. Pero también hay muchísimas opciones. En la feria suele ser muy barato el champú. No sé si es que lo traen de Brasil o qué, pero suelen venderlo, por ejemplo, el champú y el acondicionador. Y es bastante más económico. Realmente nunca me lo he comprado en la feria. Por eso te va como te va. Pero... Yo sí lo he comprado en la feria. Y suele ser más No, económico. porque Lo que pasa también que es más difícil en la feria encontrar marcas profesionales como por ejemplo 3M, ¿puede ser? Sí, 13 Que es una marca muy buena, Eva. Por lo general está Sedal, Claro, Head and está Shoulder, creo Sedal, que se Head llama. and Shoulder, que es la mejorcita. Que la mejorcita eh, según el tipo de pelo, porque a mí eso no me va. Tal cual, pero bueno, generalmente me han dicho, o sea, mejor que Sedal me han dicho que es. Sí, pero eso depende Eh, del tipo de pelo, porque a mí no me funciona el mismo producto que a ti. por eso te va como te va. Porque tienes el pelo rizito. No, tú tienes el pelo graso y yo lo tengo seco. Y también, por ejemplo, Dove, pero bueno, esas son generalmente las marcas que hay. Y también, obviamente, la variedad. Pero No jabón es sí. mucha. Jabón, El jabón sí, todo lo que jabón tú y quieras. pasadientes te sale y cepillo de dientes. O sea, esas cosas te Y salen el papel sanitario ni te muchísimo. digo. A veces por 100 pesos te llevas 6 rollos de Exacto, papel sí. sanitario. Ese tipo de cosas sí, cómpranla en feria o en kioscos Hay muchos kioscos, verdulerías y cosas así que tienen papel Tal sanitario, cual. o sea, que salen muy económicos, porque comprarlo realmente en un supermercado va a salir extremadamente caro. A veces un tubo de pasta de dientes te va a salir en 100 y pico de pesos y por 120 tú te llevas 2 en la feria. Tal cual. Por 120 pesos te llevas 3 jabones Palmolive. Tal cual. Pero bueno, es importante que tengan esto en que generalmente en aseo no vas a gastar más de 2.000 pesos, no vas a gastar. Creo que lo que más gastamos nosotros las mujeres es en las toallas sanitarias. En la higiene femenina, tal cual. Sí, para nosotros creo que es un poquito más caro porque las toallas femeninas son carísimas. Son caras, sí. Son carísimas y encontrar una que te acomode. Está al que le dura 3 días, ahí está al que le dura 7, según el grosor, que si la absorción, que si la marca te acomoda, que si el que compra
los tampones, los productos que tú usas. O sea, la higiene femenina cuesta más cara todavía. Tal cual. Un último detallecito que quería hablar era el tema de los gastos de ocio. Porque obviamente no te vas a pasar todo el tiempo encerrado en tu casa. Y entonces si quieres ir al cine o a un restaurante, yo tengo acá algunos numeritos. Estamos hablando, por ejemplo, de una actividad cultural, no sé, ir a un museo o algo así. Depende del tipo. Estamos hablando de unos 150 pesos, 300 pesos una entrada a un museo que sea público, digamos, un museo común. Si hablamos de una comida en un restaurante económico informal, por ejemplo, nosotros que vamos a la Almazara de vez en cuando, has visto que si comes el plato del día o un plato normal y un jugo, te sale por persona más o menos unos 600, 690 pesos. Hay otros restaurantes, obviamente, si vas y te comes una hamburguesa, Te sale mucho más económico. te sale más barato. O si vas y pides, por ejemplo, pescado, capaz que ya no son 600, sino que te salen 1000 pesos por persona. Pero generalmente, en un restaurante informal, económico, por ahí anda la consumición por persona. Yo creo que ¿cuánto yo dedico a eso? No sé, es que realmente no llevo mi contabilidad, eso es un tema. Por eso te va tengo que como empezar te a va. llevar mi contabilidad. Pero obviamente, yo he ido, por ejemplo, a restaurantes donde por persona gastas 2000 pesos. Sí, pero creo que no he llegado a ese restaurante todavía. O sea, he Pero gastado, obviamente pero no volvemos llegué. a lo mismo, es para todos los bolsillos. Exacto, o sea, yo digo, hagan planes según sus ingresos. No vaya a a los restaurantes lo que va Paco si no tiene ese ingreso. Porque te vas a quedar, los 2000 pesos que te gastaste ahí, te lo puedes gastar en higiene. Tal cual, el presupuesto de higiene del mes. Y una hamburguesa de carrito, por ejemplo, nosotros que vamos siempre al Macanudo, una hamburguesa en un carrito te puede salir 2300, perdón, 200 o 300 pesos, para que hagan una idea. Algo importante, tenía que haberlo aclarado al inicio del video, pero bueno, ya que estamos, la equivalencia entre el dólar y el peso es de 40. Usen 40, siempre está por abajo o por arriba, pero Sí, para a no, veces está en 39, a veces en 42. Para Pero que no creo se que ahora compliquen. mismo andaba por 39. Ni idea. Yo siempre uso 40, o sea, porque es más fácil a la hora de hacer cálculos domésticos usar 40. Después, por ejemplo, una entrada al cine te puede costar 300, 500 pesos, a veces hasta más si es un show muy exclusivo, si viene un artista Al o algo. teatro, según el teatro, 500 tanto, 1000. Tal cual. Depende. Una entrada a un concierto hasta el infinito y más allá. Hay entradas Uy, muy Shakira, baratas. Shakira. Hay 15.000. entradas muy baratas y hay entradas que te pueden salir $500. Sí. O sea, obviamente depende de la fama del artista. Con Shakira, 15.000 pesos y después si te tiras 15.000, contra un VIP, pero vas a estar Shakira en... sí, vas a estar casi que de guardia afuera. Shakira aquí y tú en Cuba, no sé, en Canelones, escuchando la música de Shakira. Si te pides una ubicación medio privilegiada, fácil puedes gastar 25.000 o 30.000 pesos, que son casi $700, para que tengan una idea. Obviamente se nos van a quedar un montón de cosas, llevamos casi como una hora aquí hablando. Obviamente se nos quedan algunas cosas. Si tenés duda en algo particular, nos lo puedes dejar en los comentarios y nosotros, bueno, podemos hacer una segunda parte y hablar de cosas más específicas con los datos que más le interesan a ustedes. En lo que respecta a salud y educación, no los incluí porque salud y educación hay pública. Entonces, obviamente, si vas para la privada vas a pagar, pero bueno, vas a tener un servicio bastante bueno Pero en lo yo que siento sería que la no pública. es... Capaz hay servicios que sí son... Hay tipo cosas específicas de la salud que son extremadamente caros. No he llegado ahí. Sí. Pero tipo... Por ejemplo, los espejuelos. Sí. Pero Las eso, gafas pero, de- pero eso creo que eso es caro en el mundo entero. Como Sí, si fuera un lujo ver. todo ¿me lo que entiendes? es óptica es carísimo en el mundo entero, pero está. En general los medicamentos, yo por ejemplo estoy me atiendo en una mutualista privada y yo lo más que he pagado, por ejemplo, para que tengan una idea, por un medicamento ha sido 400 pesos. Yo aún no he ido al médico Por eso te va como te va. porque estoy sana. Pero no vas a hacer ese estudio, uno no va solamente porque esté Pero enfermo. el que busca encuentra. Si yo no tengo Existe- nada, a mí no me duele nada, yo no tengo que ir a Existe hacer la nada. medicina preventiva y la medicina curativa. Yo prefiero medicina Uno es preventiva. preventivo, pero es que a mí no me duele nada y yo no quiero buscarme nada. Aparte, no estamos en un momento todo duele. económico, no estamos en un momento económico en el que vayamos a hacer gastos. Pero si están de salud pública. No importa. Bueno. Pero es mi tiempo también. No sean como ella y vayan al médico con fines preventivos, que después le sale algo y a los 2 años el médico te dice, no, Pero si te hubiera después venido a tiempo. Capaz tú no tienes nada y vas al médico, pierdes el tiempo, el día en el trabajo por ir a hacerte Pero ¿a qué unos tú análisis vas? para que te digan que no tienes nada. Pero ¿a qué tú Y vas al después uno médico se que tú demoras decepciona. un día? No, Esto yo es no, yo no. Cuba. Eso, para mí, eso de ir al médico a buscarte cosas es muy de gente señora mayor. No. Si usted no le duele nada, usted no padece de nada, Es de no vaya. prevención. Aparte, si tú llevas una dieta balanceada,
que estoy volviendo a tener una dieta balanceada. Se nota que no comes Estoy ensalada volviendo y a comer, demás. sí, pero ya dije que estoy volviendo, estoy recuperando, estoy volviendo a comer ensalada y cosas. Viandas, cereales y compro. O sea, pasa que no me gustan muchas cosas. Y aparte, yo hago deporte. Igual, vayan al médico con fines preventivos. Entonces, para cerrar esto, la última partecita que vamos a estar hablando, recuerden dejarnos en los comentarios las dudas o su sugerencia. Cuéntenos también dónde están haciendo la compra, cómo les ha ido la experiencia, no sé, en el Bocata, en la feria. Lo vamos a estar leyendo en los comentarios y vamos a estar cerrando esto. Que yo ¿Qué iba pasó? a decir algo sobre el tema de los gastos Ujú. de ocio. Ok. Si no es necesario, realmente no gasten en ocio. Porque para mí, o sea, no gastar en tipo ir a un restaurante caro o cosas así. Porque Uruguay es un país que te da la posibilidad de sentarte en la hierba en cualquier parque y pasarla genial. Obviamente depende. Hay gente que, por ejemplo, no sé, dice, yo quiero, antes de llegar a los 40, tirarme en un paracaídas. Y te Claro, hacer un yo no paracaídas te sale digo que no, $150. pero estoy hablando para la comunidad migrante, obviamente. Por supuesto, o sea, si usted no necesita comprar Usted acaba de llegar, deje de decir que usted quiere comer pescado. O sea, sí, yo entiendo. Coma pescado después, pero primero siéntese en el parque, o sea, disfrute de las cosas que son económicamente, que son... económicas. O sea, que son económicas para que puedas hacer cosas, porque los A ver, principios son por complicados. supuesto, o sea, cuando usted llega, los principios son complicados y obviamente si tú llegas no puedes pensar en O sea, comerte el yo mundo. lo doy como un consejo, tipo, una manera de ahorrar. Es O sea, esa. vos lo sabés, o sea, yo estoy ahora planificando los viajes internacionales que voy a hacer el año que viene. Si usted está recién Pero llegado, tú no no puede puedes, hacer eso. exacto, pero igual tú no puedes comparar tu salario con el de alguien que te acaba de llegar, que ni siquiera con el mío, que yo llevo un año aquí. Ya, pero obviamente volvemos al inicio del video. Uno estira los pies hasta donde le da. ¿sabes? Por eso, si los pies no le dan, si la sábana no le da, no estire tanto los pies. Usted coja la sábana y la tire en el césped y con una cajita de vino, que son muy buenos los vinos de caja, hay que decir. Él porque él se la da de sommelier y eso, pero acá las personas sí consumen mucho vino de caja. Y Hay se gustos que pasa merecen bien. palo. Y la pasas bien sentado hablando y arreglando el mundo, sentadito o en la rambla o en un parque. Y aquí eso es genial, o sentarse afuera con una silla. Si va a invertir en algo, invierta en una silla para que la ponga afuera cuando hay solecito. Una reposera. Entonces, para cerrar este primer capítulo piloto, vamos a estarle dejando qué tips, qué guías, qué sugerencias le puedes dar a la gente para que ahorre. De una. Comprar en feria, en ofertas. Sí, sí. En supermercados de estos que son más ofertas, económicos. Porque todos los meses hacen ofertas. Es escoger el momento exacto en el que hacen las ofertas. Yo sé que a veces es un poquito complicado, pero siempre hacen ofertas. En los comercios que dijimos que eran por internet, esos recomendadísimos, o sea, son bastante Las económicos. personas que no tienen local físico, que te llevan las cosas a la casa, generalmente suelen ser más económicas. El Bocata, por ejemplo, es otro supermercado. También esperar las ferias comerciales, como por ejemplo el Ciberlunes o por ejemplo Halloween, son fechas en que los comercios suelen hacer muchas ofertas. Y si, por ejemplo, quieres comprarte un lavarropas o algo para amueblar tu casa, puedes esperar estas ofertas y estas fechas y lo vas a encontrar más económico. También usar siempre la tarjeta STM. Te vas a ahorrar mucho dinero porque vas a poder acceder a un precio bonificado. Si eres estudiante, tramitar la STM de estudiante. También hay un video donde hablo de algunas aplicaciones como por ejemplo Buen Provecho, que es básicamente los comercios que dejan la comida del día anterior o comida que está próxima a vencer pero que aún no se ha vencido y como que la venden a un muy bajo precio y puedes aprovechar ahí también. Y sobre todo conversar. O sea, que no te dé pena hablar de lo que tú compras, lo que dejas de comprar con cualquiera, porque esa persona que tú no conoces, la que si está hablando contigo y sé del tema, pues háblalo, porque a lo mejor esa persona te dé el contacto de otro. Una alternativa. Sí, o sea, son cosas que normal entre inmigrantes, entre personas que viven aquí, personas que sí, o sea, sí, con uruguayos que también buscan ofertas, porque Todo el mundo está en la misma. Exacto, no es solo la comunidad inmigrante la que busca la rebaja, no. Todo el mundo está en la misma y tal, exacto, o sea, ir a la feria, constantemente tratar de ver en los mailing las promociones que hacen los distintos supermercados, no casarse con ningún supermercado, porque a veces compras y dices, yo compro siempre en el disco, pero bueno, capaz que en el Tata hicieron unas ofertas que es mucho más económica. En todos los barrios hay ferias, no te cases tampoco con la feria de Tristán Narvaja, que es la más conocida, en todos los barrios hay Y creo ferias. que es la más carita también. Depende, obviamente hay sí. ferias en otros barrios más Bueno, igual, lejos creo que la Depósito también es un poquito cara.
Pero en todos los barrios hay ferias y bueno, esto es planificarte, tratar siempre de que el presupuesto no quede justo, como comentaba, que el presupuesto nunca quede justo y bueno, déjanos en los comentarios si tenés alguna otra recomendación, porque capaz que otra persona ve ese comentario que dejas y puede ver también algún otro tip que nos puedes dar. No importa si eres uruguayo, si eres extranjero, puedes dejarnos los tips, algún tema que se haya quedado pendiente. Y no hagan como yo, lleven su contabilidad para que sepan la cantidad real que gastan, lo que ingresan real, en qué gastan cada peso. Tampoco es que, ay no, que me compré un alfajor de 25 pesos. No, pero tenedlo en cuenta. Tal cual. Y bueno, eso es todo en este primer capítulo del podcast. Darle las gracias a Laila por haberse copado con la idea. Esta es una idea que es un sueño que tenía hace rato, como hacer un podcast y comenzar a traer otras personas, también para que den su opinión, su idea, su experiencia, que no sea solamente yo. Y creo que eso es algo que puede nutrir mucho a la comunidad migrante acá en Uruguay. Entonces, muchas gracias por coparte con la idea. Recuerden dejarnos siempre ese like y ese comentario que nos apoya un montón. Compartir el video con tu amigo migrante o con tu amigo uruguayo, da igual, cualquier persona que pueda estar interesado. No olviden seguir a Laila en sus redes sociales. Está en Instagram, en TikTok, a veces hace contenido. Y no se olviden tampoco seguirme a mí. Yo estoy en Instagram, estoy en TikTok y estoy en YouTube. Obviamente los links van a estar en la descripción de este video. Yo sí hago contenido casi todos los días. Hago videitos cortos. Los videos más largos, bueno, los estoy retomando. Así que nada, muchas gracias por acompañar este podcast en esta primera edición. Y nos vemos en el próximo video.